Y cuando esta relación se termina, y se termina por el momento de un modo taxativo, no es por lo que el señor Aliberti opina, sino por una información desprolija, tendenciosa, como quiera llamarla, que el señor Aliberti transmite a través de los micrófonos de Radio Belgrano, luego de ser abandonado de sus tareas. En ese momento se produce el fin del contrato. En primer lugar, la señora Constella tiene, para hablar de radio, en el sentido de medios, de lo que es el medio radial, tanta autoridad como puedo tener yo para hablar de cómo se hace un sillón. Es una persona que estuvo fuera del país 8 años, que llegó sin la más mínima percepción por el país y está focalizando la discusión fuera de sus columnas vertebrales, de sus aspectos centrales, porque al focalizar en el tema del dinero y del contrato, la señora Constella yo la desafiaría, al margen de esto, ¿no?, a que dijese o a que negase, que me dijo, vamos a tener problemas, se paga del 1 al 5, si le tenés marzo necesidad se paga de del 1 al guardo, 5, no te hará abril. problema, se paga cuando lo necesitas, cosa que ocurrió efectivamente Entonces no cobrando creo que haya el que 5 de discutirlo febrero. por allí. No creo que haya que No hay otra discutirlo por allí. discusión que esa. No No hay otra discusión que esa. De manera Si tal que quieren con respecto al abrir tema del pluralismo y los medios, etcétera, etcétera, bueno, ella es una agente muy claramente establecida de una política de destrucción de la emisora. Me causa un tanto de gracia hablar del nivel organizativo de la radio y de cómo la ha sacado adelante. La radio no figura siquiera en los índices del rating, a los cuales ella adscribe. Con respecto al nivel organizativo, me pregunto qué pensará el personal en relación de dependencia, que en el caso de horas extras exteriores no cobra desde septiembre, que no le ocurre o la lo mismo inmensa que a mayoría Aliberti. o la inmensa mayoría del parque. En todo caso, no es argumento. En todo caso, no es argumento. Las horas extras y las grabaciones están atrasadas del mes de noviembre. Vaya al nivel organizativo en todo caso de la radio. Son varios. El señor Horacio Saras no cobra desde enero, la señora Ana María no cobra desde enero. Si vaya por el nivel organizativo, una radio que supo estar primero, al segundo, tercer lugar, de la cual se hablaba, que era permanente prensa. Permanente prensa, y que ahora estabas, no sé si estabas en tu exilio dorado o que estabas en el país cuando la radio no la veía. Yo tengo una paciencia infinita. He criado Yo muchos también niños tengo una mal paciencia educados. infinita. Y Tengo una paciencia infinita. Tengo una paciencia infinita para que venga una señora mayor después de que yo me quedé acá poniendo huevo contra la dictadura. A darme escribiendo lecciones de libros sobre democracia. Galtieri. Cualquiera de las dos cosas igualmente decorosa. A darme Yo lecciones no doy sobre lecciones democracia. sobre democracia. Te digo De que manera tal que no voy a vamos justificar ante tercero, señora Aliberti. vamos a hablar No de lo lo siguiente. interrumpo y aguanto. Vos me interrumpiste antes y ahora yo estoy hablando y te dejé hablar en forma tranquila. La asociación de anestesia se autoconvoca, se autoconvoca. Ah, bueno, entonces. No te preocupes, no es un canal de televisión. La asociación de anestesia se autoconvoca. Yo no tengo que ver con esta No sabes si estás convocatoria. tocando a tus fieles, me parece No. justo que dispongas de la cámara. Vengo, acompaño al señor, te lo presento. El Fundamentalmente. representante de la Asociación Sin Anestesia ya han estado en este despacho, es más que inoportuno. Claro, pero como Se invitaste lo a pasar a la señora Aliberti y a Quieren dos personas entrar más, un grupo quieren grande, hablar, entonces dije, perfectamente. la persona que tiene el conflicto con Radio Belgrano y 2 personas que lo acompañan. Han decidido que sea un camarógrafo, el Por camarógrafo eso yo todo te el mundo presenté dispone y de ustedes eso. hablaron y yo estoy al margen hasta el Así momento en que pero empezás a escuchamos la estudiarme. versión.
hablar de que la señora Liberti no se le achicaron los espacios, o ¿por qué no le contaste al señor que en Discípulos 2 se levantaba? ¿Por qué no le contaste al señor que la columna que me habías ofrecido le dijiste a Horacio Salas que tampoco era? ¿No le contaste eso al señor? Señor, le voy a contar. Anticipos 2 se puso en el aire como consecuencia de que esta intervención, con razón o sin ella, en una estructura de programación que es la que puso en funcionamiento el año pasado, entendió agotados y demasiado extendidos los espacios que ocupaba hasta ese momento el programa Sin Anestesia. Por ese motivo, a pesar de que recibió sin duda la opinión de un numeroso grupo de oyentes, creo que se recogieron 35.000 firmas solicitando la permanencia de Sin Anestesia, siguió con la política que había decidido mucho antes de que esta movilización se propusiera. ¿Esta política por dónde pasaba? Es decir, disminuir, no permitir, programar la salida diaria de Sin Anestesia en ese horario, porque entendía que era sectorizar mucho el mensaje y dar una extensión indebida a un área que debía tener un espacio en la radio, como se garantizó. Esa es la opinión de Antonio. ¿Cómo andas? Sí. Bien, bien. Mucho gusto, yo soy Julia Constela. Vale. ¿Quiere asiento alto o asiento bajo? ¿Qué prefiere? Altito. Entonces, Sí. Bueno, yo no sé si ya habrá sido explicado todo, ¿no? Pero realmente a mí me hubiera gustado mucho, ¿no? Poder, pero antes de tomar la resolución, ¿no? De poder expresar lo mucho que significaba ese programa para nuestro pueblo en este momento tan difícil en que comienza la democracia a querer afianzarse. Y creo que uno de los caminos era un programa que hacían con Eduardo y otros parecidos, ¿no? Que no es mucho. Que sinceramente a mí me duele muchísimo, ¿no? Me parece una pena volver. Y mucha gente no escuchaba el programa aún queriendo, porque a esa hora de la mañana hay muchas personas que no se despiertan para escucharlo, solamente los que de fierro. Entonces no tenía tanta audiencia. Y el domingo a las 9 de la mañana es temprano para la gente que... Sí, porque la gente se levanta temprano porque tiene que desarrollar y se levanta. Ahora yo, perdón, yo le pediría a usted... Sí. Pero nada de esto comportó que estuviera o dejara de estar en la radio, porque mantuvo este sector de opinión, y esto es lo que importa, al margen de su cantidad y al margen de su conveniencia económica, mantuvo en esta emisora, con esta caprichosa interventora, un espacio preservado fundamentalmente por las autoridades de la radio. Porque cuando se ponen las cosas sobre la mesa, esto o nada, Sí, pero hay que agarrar esto ahora. hay que dar esto o nada. Claro. Bueno, ¿no? Esto no fue, pero tampoco fue nada. ¿Por qué? Porque no admití el juego tremendista de todo ahora. Lo posible, lo razonable, lo que entra dentro de una lógica. Puedo estar equivocada, ¿qué duda le cabe? Oye, pero usted puede repetirnos ahora el por qué se levantó Sin Anestesia, las razones que nos dio. Considerábamos concluido el ciclo de Sin Anestesia en la radio. Había ido perdiendo credibilidad, capacidad de convocatoria y rigor informativo. Diga Juliano que designa el hecho de con qué se reemplazó. Efectivamente, Por no solamente Magdalena es una persona a la que respeto, sino Bueno. que es mi amiga. Bueno. Y con Magdalena luchamos, si querés, contra la dictadura cuando hacíamos Voz en la Noticia, desde el año 77, 78. Bueno, lo que pasa es que es una información que no registrás porque no estabas en el país, de manera que yo no pongo en tela de juicio ningún tipo de profesionalidad de Magdalena, incluso de Pablo, me parece uno de los periodistas talentosos que tiene el país. Solamente me refiero a una cuestión, si se quiere, cuantitativa, que marca cómo se fueron achicando los espacios. Primero, Sin Anestesia tenía a la señora Liberti, cosa que también la podemos discutir porque no era la señora Liberti el que tenía 2 horas por día. Nadie de Sin Anestesia. Perdón, no era solamente Sin Anestesia. El señor Fuchs tampoco pudo seguir desarrollando sus trabajos en Radio Belgrano. Ariel Delgado está limitado a flash del señor Enrique Vázquez, que es también una persona que respeto muchísimo, tampoco está más en Radio Belgrano. El señor Dorio no está más en Radio Belgrano. Los señores Caparrós, el señor Caparrós tampoco está más en Radio Belgrano. Bueno, no sé.
creo que hay un problema, Julia, que es el siguiente, y con esto yo creo que tenemos que contar una discusión correcta. Yo no voy a discutir. La realidad ha sido el aire, y es Radio Belgrano, de 3 años a esta parte. La realidad es que hubo una gestión que fuera del doctor Gilinski, donde esta radio estaba en boca de todos, donde esta radio era escuchada por vastos sectores de la población, y no solamente porque estaba el señor Galiberti, porque el señor Galiberti decía el señor Vázquez, decía el señor Bonaldío, decía el señor Silvia Puente, no piensan en el señor Galiberti. La única realidad es cómo se fueron achicando los espacios, en un marco mucho más global, porque cuando Abelardo dice no discutir de lo pequeño, yo creo que no solamente lo pequeño es no hablar de un contrato, lo pequeño es incluso hablar del señor Galiberti. ¿En qué sentido? En el sentido de que si nosotros vemos cómo está compuesta hoy la programación de los medios del Estado, de los cuales vos formás parte, vos sos parte de un gobierno, discutiendo en esta sede. Que está discutiendo en esta sede, vamos a empezar a hablar de Susana Jiménez en ATC, de esta La señora ha recibido ya la invitación de Radio Belgrano si quieren debatir teorías de comunicación, no tienen más que solicitar el auditorio y armar un debate. Ahora se está discutiendo con la estructura de sin anestesia si quedas o no quedas en Radio Belgrano. Yo estoy dando por concluida la conversación, perfecto. a pesar de que lamento por que... concluir la conversación sin una respuesta. Perdón, yo no puedo tener un debate con usted sobre estructuras de comunicación porque yo soy una simple oyente. Usted puede decidir qué quiere hacer. Claro, yo le vengo a decir qué es lo que queremos o no queremos. Debatir sobre estructuras de comunicación no tendría que haber entendido la materia. Que en ese caso podría ser el barrio. Señora, usted me pide que discutamos la... Con estas palabras, ¿cuál es el motivo por el que Eduardo tiene que retirar? Volvemos al contrato. Claro, yo al principio, ¿no? Bueno, volvemos al contrato. No, pero en 2 palabras. Así. Hasta ahora las discrepancias que podían existir o no con Aliberti que él no ha sentido en su programación podían ser de tipo político. No ha sido condicionado mínimamente. Se está discutiendo una transferencia de Eduardo Aliberti a otro horario de la programación y el señor Aliberti no viene a sacar un programa al aire y durante la emisión de ese programa transmite información que, como el señor Aliberti y yo sabemos, no corresponde a verdad. Esto me obliga a tomar una medida que está acá. Se acaba el contrato. La información que no corresponde a verdad es que se le adeudan sueldos. En el momento en que esta emisión se transmite... La señora, así como dijo que venía un programa, y me verdad que era así de tal que me reemplazaba porque ponía 14 millones por mes. Si yo no digo que es un programa que ya sale, ¿cómo se te ocurre que puede ser un programa que todavía Julia, vos sabés lo que me dijiste, como sabés perfectamente que me reiteraste en varias oportunidades, Eduardo, no te hagas problema. El contrato figura del 15 al 20 porque es una especie de prolongación, pero como el programa está al aire no te voy a pagar a los 45 días de empezar a trabajar. Cuando se pudo se entonces hizo, la cobraste el 5 de febrero. señora Constella debe, Antonio, todos los honorarios, la mitad de los honorarios de diciembre. Pago enero por una cuestión administrativa insólita. Y en el caso de febrero, yo recién cobré un adelanto de 350 australes, de los cuales 150 eran para viáticos. Para los chicos que hacían las notas. ¿Eso a vos o perdón, estoy hablando. Pero es que tenés que hablar claro. Que eso no, perdón, cuando vos explicaste las razones, yo no te interrumpí, te pido por favor que no me interrumpas. La señora que estuvo hablando a propósito de cuánto cobra, cuánto paga, bueno, yo ya no podía seguir viviendo y además quería que se me respetase el contrato. Estoy viviendo con plata de prestado, entonces vine, como yo sí soy respetuoso de los contratos, puse yo la lista de delitos. Dije que no podía hacer el programa porque estaban incumpliendo un contrato. Y la señora tomó la determinación de esto. De todas maneras es su palabra contra la mía. No, señor, es el contrato, lo busco. Pero si el contrato dice el 15 al 20, si yo no te lo niego, si yo no te niego eso, yo digo lo que fue tu palabra, eso es lo que digo, no lo que dice el contrato. Porque vos sabés perfectamente que ahora que estamos hablando y está Matilde de testigo, de que había que cambiar el contrato del 1 para que dijera del 1 al 5, y yo confié en tu palabra, confié en tu palabra. Confié en las por lo menos 5 veces que me dijiste no te hagas problemas, se paga del 1 al 5. Y yo saqué mis cuentas, yo tengo que pagar un alquiler. Y tengo que comer. Y yo confié en tu palabra, porque yo las cumplo las palabras. Aquí está. Yo le podría dar precisiones sobre este argumento, pero me parece que no es nivel para que te lo discutan. Bueno, no creo que nada. El contrato existe, no fue violado en sus términos generales. En sus términos jurídicos no fue violado en la farsa del y en sus términos personales tampoco. Siento mucho. La cosa está así, es una gramática.
Hasta luego de nuevo. Buenos días. Todavía estoy pedido.